Producir una sola pastilla de MDMA en un laboratorio europeo clandestino, bueno, genera una huella de carbono sustancialmente mayor que cultivar y procesar los granos de café que consume una persona durante toda una semana. ¡Qué barbaridad! Sí, es un dato brutal. Y fíjate que ilustra perfectamente cómo el impacto de las economías ilícitas permea cada estrato de la realidad. Totalmente. Pero bueno, el desastre ecológico es apenas, digamos, un daño colateral dentro de una maquinaria muchísimo más compleja. Hoy, el objetivo de este análisis exhaustivo es decodificar cómo los flujos globales de narcóticos están reescribiendo la geopolítica moderna. Hola, soy Gildo Avellán. Y yo soy Lola Baldin. Bienvenidos a Punto Data. Eso es. A ver, el análisis de hoy requiere que quienes nos escuchan abandonen cualquier visión romántica o anticuada que puedan tener sobre la seguridad ciudadana. Desde la estricta perspectiva de la Realpolitik, el narcotráfico y las economías ilícitas pues han dejado de ser un mero problema de salud pública. Claro, ya no es solo un tema sanitario. Exacto. Se han convertido en uno de los vectores de poder geopolítico más formidables del planeta. Hablamos de industrias transnacionales. Industrias que operan con una agilidad corporativa superior a la de la gran mayoría de los estados soberanos. Es que están desafiando el monopolio de la violencia y dictando las relaciones internacionales desde las sombras. Y la misión central de esta emisión es entender precisamente esa radiografía rota del poder global, ¿no? Porque la imagen que predomina todavía en el imaginario colectivo sigue siendo la del cártel latinoamericano típico de los 80s y 90. La típica estructura piramidal. Eso es, la estructura piramidal perfecta, muy jerárquica, con un capo todopoderoso en la cúspide dictando cada movimiento. Pero claro, cuando se analizan los flujos de inteligencia recientes, la genética del crimen organizado actual es radicalmente distinta. Es que esa estructura piramidal es una reliquia, Gildo. Es ineficiente. Las organizaciones criminales contemporáneas han mutado hacia modelos de redes altamente descentralizadas. Ya. Los datos operativos nos revelan la adopción masiva de lo que en análisis de redes se denomina la estructura de reloj de arena. Reloj de arena. A ver, explícanos eso. Pues imagínate un reloj de arena. A parte superior tienes una base inmensa y fragmentada de productores y agricultores. En la base inferior hay una multitud inabarcable de distribuidores callejeros. ¿Vale? Pero el control absoluto y el poder geopolítico se concentran en el cuello estrecho de ese reloj. Ahí es donde opera una figura que ha cambiado por completo las reglas del juego. El famoso corredor de multiproductos. Exactamente. O sea, para que la audiencia pueda visualizar la mecánica de este corredor de multiproductos, podríamos plantear una analogía con la economía legal. ¿Estamos hablando de una especie de plataforma de comercio electrónico? Sí, algo así. O sea, un broker mayorista que simplemente no toca la mercancía, sino que gestiona toda la logística para evadir el escrutinio del Estado. Funciona exactamente como una cámara de compensación financiera o un nodo logístico de altísima eficiencia. Este intermediario de nivel medio ya no se especializa en un solo mercado geográfico, ni siquiera en una sola sustancia. Claro, diversifican. Compra al por mayor cocaína, heroína o precursores químicos para drogas sintéticas y orquesta la distribución minimizando su exposición física al máximo. La innovación aquí radica en que esta figura utiliza la dark web, la red oscura, combinada con sistemas complejísimos de lavado de criptomonedas para establecer contratos inteligentes. Ya, pero a ver, hay un punto ciego en esa teoría de la descentralización que me llama la atención. Dime. Si eliminas la figura del gran capo tradicional y democratizas el acceso mediante plataformas encriptadas, ¿cómo se resuelven las disputas? Buena pregunta. Porque en la economía legal, una corporación acude a un tribunal de arbitraje comercial. Si en esta red oscura un nodo logístico roba un cargamento o no paga, y no hay un líder supremo al que rendir cuentas, ¿cómo se impone la ley del cártel? Pues mediante la subcontratación de la violencia. Es lo que en inteligencia se conoce como violencia como servicio. Ostras, violencia como servicio. Tal cual, el corredor de multiproductos no necesita tener un ejército paramilitar propio en nómina, no le sale a cuenta. Si hay una disputa o un robo en un puerto específico, digamos en Europa o en África, simplemente se contrata a través de redes encriptadas, a pandillas locales o a sicarios autónomos para ejecutar las represalias. Madre mía, es una externalización completa de los costes. Totalmente.
externalizan los costes operativos y de seguridad. Y claro, esto hace que las tácticas policiales convencionales, esas que se basan en descabezar a los líderes de los cárteles, sean completamente inútiles. Porque el líder ya no existe como tal. Exacto. Si se arresta un corredor, la red simplemente desvía el flujo de capital y el producto hacia otro nodo en cuestión de horas. El sistema ni se inmuta. Es de una hipereficiencia corporativa tremenda. Y claro, esta eficiencia obliga a estas organizaciones a diversificar constantemente sus líneas de negocio. Cuando existe un excedente masivo de liquidez, ese capital negro necesita infiltrarse en nuevos mercados. Necesita moverse, ¿sí? Y ese flujo nos traslada geográficamente a la cuenca del Amazonas. Allí el modelo criminal ha mutado hacia algo devastador. Se está documentando un fenómeno que los expertos han bautizado como narcodeforestación. La región amazónica es el escenario perfecto para observar cómo cristaliza una narcocleptocracia. Narcocleptocracia, un término duro. Lo es, pero es muy preciso. Es decir, un sistema donde no solo el Estado está ausente, sino que actores estatales corruptos y redes criminales cogobiernan el territorio, en la llamada Triple Frontera, el área donde convergen Brasil, Colombia y Perú. Sí, una zona calientísima. Pues ahí, el tráfico de cocaína funciona hoy como el capital semilla para todo un ecosistema de delitos medioambientales. Los beneficios astronómicos de la droga se reinvierten para financiar la logística de la minería ilegal de oro, la tala clandestina de maderas preciosas y el tráfico de fauna silvestre. Las mecánicas de esta diversificación son fascinantes por su crudeza. A ver, los datos nos dicen que utilizan infraestructuras legales como cobertura. Pero, ¿cómo se materializa esto en la práctica? Pues mira. Es decir, ¿cómo se convierte una operación comercial legítima, como la tala de árboles, en el principal vector logístico para exportar cocaína hacia el extranjero? Es que la metodología es de una precisión casi industrial. Las organizaciones criminales adquieren aserraderos legítimos o concesiones madereras, a menudo, claro, sobornando a funcionarios locales. Ya, el componente de corrupción es clave. Fundamental. Una vez controlan la vía legal de exportación, ahuecan los troncos de madera de alta densidad, introducen cilindros cargados de cocaína y los sellan con unas resinas especiales. ¿Y eso pasa a los controles? Es que esas resinas evaden los escaneros de rayos X de los puertos. Así envían buques enteros hacia Europa o Asia. Y paralelamente, utilizan el dinero de la droga para comprar dragas industriales. Para la minería. Exacto. Maquinaria pesadísima que se usa en la minería ilegal de oro. Destruyen los lechos de los ríos amazónicos y contaminan las aguas con mercurio a niveles dantescos. Esto plantea una paradoja brutal para quienes nos escuchan. Desde luego. Quien demanda recreativamente estas sustancias en una metrópolis del primer mundo está, por simple trazabilidad financiera, inyectando liquidez directa para la destrucción del pulmón del planeta. Y para la expulsión de comunidades indígenas de sus aservas. No hay consumo ético en este mercado. Es un mercado donde la idea de un consumo exenta de impacto geopolítico y medioambiental es una quimera absoluta. Y esto subraya cómo el Estado sudamericano, en amplias franjas de la Amazonía, ha pasado a ser una ficción burocrática. El crimen cobra peajes fluviales, impone toques de queda, ejerce la soberanía real. Es la privatización de la autoridad territorial pura y dura. Y fíjate, si este modelo en Sudamérica prospera ocultándose bajo el dosel impenetrable de la selva tropical, la evolución natural de este fenómeno la encontramos en el sudeste asiático. Otro contexto totalmente distinto. Claro, allí el crimen opera literalmente a plena luz del día, bajo el amparo de la arquitectura legal internacional. Eso nos sitúa en el Triángulo de Oro, la convulsa región fronteriza entre Myanmar, Laos y Tailandia. El contexto político allí es clave, ¿verdad? Totalmente clave. Tras el golpe de Estado militar en Myanmar en el año 2021, el colapso de las instituciones y el conflicto civil crearon un vacío de poder masivo. Las facciones armadas necesitaban financiación urgente, lo que disparó la producción de opio. Y sobre todo de sintéticos. Exacto. Convirtió a la metanfetamina en el motor económico de la insurgencia. Pero lo que resulta verdaderamente incomprensible de esa zona es el grado de institucionalización. En los informes se señala reiteradamente una instalación concreta en Laos, el casino King's Romance. Ojo con ese casino. Es que, a ver, ¿cómo es posible que un complejo de entretenimiento funcione en la práctica como el banco central del crimen transnacional? Pues la clave jurídica y territorial aquí son las zonas económicas especiales. Las famosas CEE. Eso es.
Se trata de áreas geográficas designadas por los gobiernos para atraer inversión extranjera mediante exenciones fiscales y regulaciones comerciales muy laxas. El casino King's Romance, que está situado en la ribera del río Mekong, opera dentro de una de estas zonas en Laos. Y está financiado con capital privado opaco, imagino. Opaco es quedarse corto. La laxitud normativa es tan extrema que las fuerzas de seguridad estatales de Laos tienen un acceso y una jurisdicción limitadísimos dentro del perímetro del casino. En la práctica, funciona como un microestado soberano. Ya, pero desde la óptica del derecho internacional resulta inverosímil. Si los servicios de inteligencia globales saben perfectamente dónde está este complejo Sí, lo saben. y existen datos que lo identifican como un nodo fundamental para el blanqueo de cientos de millones de dólares, cibercrimen a escala industrial, el comercio de precursores químicos para drogas sintéticas. Todo eso. Entonces, ¿por qué la comunidad internacional simplemente no interviene, emite sanciones y clausura la instalación de una vez? Porque aquí choca frontalmente la ley internacional con la realpolitik de la región. Laos es un estado con una soberanía frágil, está altamente, hiperdependiente de la inversión extranjera de sus países vecinos, particularmente de China. Claro, la dependencia económica manda. El complejo aporta un flujo de divisas enorme y ha tejido una red de complicidades políticas al más alto nivel. Intervenir significaría violar la soberanía territorial de Laos y desestabilizar un equilibrio diplomático sumamente precario en el sudeste asiático. Ya entiendo. Es un escudo perfecto. Las corporaciones criminales explotan deliberadamente este blindaje diplomático. Utilizan empresas pantalla registradas en la zona económica especial para importar toneladas de productos químicos industriales de manera completamente legal. Claro, bajo el pretexto de manufactura legítima. Exacto. Y luego simplemente los desvían a los laboratorios clandestinos de la selva de Myanmar. Es la mercantilización absoluta de la soberanía estatal. O sea, hemos analizado la hiperproducción en la cuenca del Amazonas y la industrialización sintética amparada por microestados en Asia. Pero todo ese volumen de mercancía se enfrenta a un problema físico ineludible. Tiene que llegar a los mercados de alto poder adquisitivo sin cruzar las aduanas altamente militarizadas de Occidente. El crimen necesita un punto ciego monumental. Y ese punto ciego, por pura geografía, es África. Específicamente la región del Sahel. El Sahel es esa inmensa franja semiárida que atraviesa África de este a oeste, justo al sur del desierto del Sahara. Tradicionalmente era una zona de tránsito secundario, ¿no? Sí, pero en la última década ha experimentado un colapso político sistémico. Países como Malí, Burkina Faso y Níger han sufrido golpes de Estado militares recientes que han expulsado a las misiones antiterroristas europeas. Lo que crea un vacío de seguridad absoluto. Un vacío enorme, y las organizaciones criminales latinoamericanas entendieron rápidamente que la forma más segura de introducir cocaína en Europa era cruzar el Océano Atlántico hasta la porosa costa de África Occidental. Ya. Y desde allí trazar una línea recta hacia el norte a través del desierto hasta llegar al mar Mediterráneo. Pero, a ver, la logística de cruzar el desierto del Sáhara con convoyes cargados de toneladas de cocaína no es algo que se improvise. Se requieren redes de guías locales, mucho combustible y, sobre todo, protección armada. Desde luego. ¿Cómo se articulan exactamente estos peajes que conectan al narcotráfico transnacional con la insurgencia local de la zona? Es una simbiosis de conveniencia táctica de manual. En el Sahel operan múltiples grupos yihadistas e insurgencias tuareg que controlan vastos territorios donde el Estado simplemente no existe. Territorio sin ley. Exacto. Cuando un convoy de los cárteles necesita atravesar estas regiones, no se enfrentan a tiros con ellos, negocian, utilizan teléfonos satelitales para acordar el pago de un impuesto de tránsito, un peaje que suele abonarse en efectivo o en armamento pesado. ¡Qué barbaridad! O sea, los insurgentes actúan como agentes de aduanas no oficiales. Actúan de facto como la patrulla de carreteras de las organizaciones de narcotráfico. Ese capital se convierte en el oxígeno financiero inmediato que permite a los grupos yihadistas sostener su guerra contra los gobiernos locales. Y el impacto geopolítico es bidireccional, claro, porque la mercancía no solo transita, también permea en el tejido social africano, creando un daño interno aterrador que muchas veces se pasa por alto. Así es. Frecuentemente se ignoran las crisis locales de salud pública que este flujo genera en el propio continente. Se registran epidemias de consumo con sustancias que parecen sacadas de un experimento fallido de laboratorio. Hay nombres en los informes como el Kush, el Carcubi o el Niaope. Sí, son devastadores.
¿Cuál es la mecánica química de estos mercados emergentes? Pues ilustra la extrema crudeza y adaptabilidad del mercado ilícito cuando se enfrenta a una población con bajo poder adquisitivo. Claro, no pueden pagar los precios de Europa. Restos y los cortan con sustancias altamente tóxicas. El carcubi, por ejemplo, que está muy extendido en el norte de África, es a menudo una mezcla brutal de hachís con fármacos clonazepam robados de canales médicos. Uf, Y el kush, en África Occidental, llega a incorporar tramadol falsificado de baja calidad, un tramadol que importan clandestinamente desde laboratorios del sur de Asia, mezclado con disolventes químicos y hierbas. madre mía. Es una economía de la miseria que diezma a las generaciones jóvenes y acelera el colapso de la estabilidad social en la región, lo cual, a fin de cuentas, supone una amenaza existencial directa para la arquitectura de seguridad del flanco sur de Europa. Es que ese flujo continuo hacia el norte nos sitúa inexorablemente en el destino final más lucrativo, el continente europeo. Hoy en día, Europa es el tablero de ajedrez donde convergen todas estas dinámicas globales, generando lo que podríamos llamar una tormenta perfecta. Una tormenta muy peligrosa. Por una parte, existe una sobreoferta histórica de cocaína procedente del Amazonas y África, pero por otra, hay una amenaza inminente de un apagón total en la oferta de los opioides tradicionales asiáticos. Y la situación portuaria europea es el primer síntoma clínico de esta crisis. El exceso de producción en América Latina ha provocado que el mercado europeo esté literalmente inundado de cocaína. Los precios mayoristas han caído en picado. Claro, ley de oferta y demanda, puertos. Los grandes puertos comerciales como Amberes en Bélgica o Róterdam en los Países Bajos se han convertido en zona cero de esta violencia. La penetración logística en esos puertos es escalofriante. Ya no se trata de contrabandistas escondiéndose en las sombras de la noche. Se documentan metodologías como el famoso rip-off, El rip-off, sí. donde redes de hackers contratadas por los cárteles penetran los sistemas informáticos de las terminales portuarias para robar los códigos PIN de los contenedores mercantes. Sobornan a estibadores con sumas que superan su salario anual solo para que muevan un contenedor específico a un punto ciego de las cámaras de seguridad. Es brutal. Es una operación de inteligencia paralela en toda regla. Y gran parte de esta escalada de sofisticación se atribuye a la consolidación de redes criminales de los Balcanes. Que han entrado con muchísima fuerza. Sí, estos grupos comprendieron que el verdadero margen de beneficio residía en controlar la cadena de suministro de principio a fin. Establecieron presencia permanente en los países productores de Sudamérica, comprando la droga en origen, gestionando la logística marítima y controlando la recepción en Europa. Han eliminado a los intermediarios. Exactamente. Al eliminar a los intermediarios tradicionales, han abaratado los costes operativos y se han hecho con el monopolio absoluto de las rutas de entrada. Pero bueno, si la sobreabundancia de cocaína está desestabilizando los puertos, la otra cara de la moneda europea viene marcada por una inminente sequía. El tema de los opioides. Y aquí la geopolítica pura y dura interviene de forma muy abrupta. Porque, a ver, ¿cómo se explica mecánicamente que una decisión de política interna en Afganistán esté a punto de provocar una emergencia sanitaria de proporciones épicas en las ciudades europeas? Es un claro ejemplo de efecto dominó geopolítico. Las autoridades de facto en Afganistán, el régimen talibán, impusieron por motivos teológicos y de control interno una prohibición estricta sobre el cultivo de la dormidera. Ya, prohibieron el opio. Y la eficiencia de esta medida estatal ha sido contundente. La producción de opio afgano colapsó casi un 95% en un solo año. 95% es una salvajada. Imagínate el impacto. Dado que Afganistán era históricamente el proveedor hegemónico de los mercados de heroína en Europa, esto se traduce en un inminente shock de oferta. Claro. Hasta ahora, el mercado se ha mantenido gracias a las reservas acumuladas en los almacenes clandestinos a lo largo de las rutas de tráfico, sobre todo en Turquía y los Balcanes. Pero esos inventarios están al borde del agotamiento total. Y el mercado ilícito aborrece el vacío. Si desaparece la heroína derivada de una planta agrícola, la sustitución natural no pasa por buscar nuevos campos de cultivo en otra región remota del mundo. No, que va. Pasa por transicionar directamente a la química industrial. Y es aquí donde entran en juego familias de sustancias no fiscalizadas que resultan aterradoramente potentes. Exactamente. Y el sustituto más probable y letal son los nitacenos. Nitacenos. Madre mía.
pero para una red criminal descentralizada son el producto ideal. Un nitaceno puede llegar a ser significativamente más potente que el fentanilo. ¡Wow! Más que el fentanilo. Mucho más. No requiere vastas extensiones de tierra vulnerable a la fumigación estatal, no depende de los ciclos climáticos agrícolas y se puede sintetizar en laboratorios clandestinos instalados en polígonos industriales a las afueras de cualquier capital europea. Es la pesadilla logística de las autoridades. Una vez que la escasez de heroína se haga absoluta, la introducción masiva de estas sustancias de diseño podría replicar o incluso superar la devastación sanitaria que los opioides han causado en Norteamérica. Pues si se ensamblan todas las piezas que se han analizado hoy, la imagen resultante es profundamente perturbadora. Desde luego. Se observa una corporativización de la violencia a través del modelo de reloj de arena. Se constata cómo el dinero de la droga financia la minería ilegal y desplaza a las comunidades indígenas en la Amazonía. Queda patente la mercantilización de la soberanía en las zonas económicas especiales del sudeste asiático, cómo el yihadismo en el Sahel cobra impuestos logísticos al narcotráfico y cómo Europa navega hacia una tormenta perfecta de saturación de cocaína y la irrupción inminente de opioides sintéticos de ultrapotencia. Al final, el análisis empírico despoja este fenómeno de cualquier narrativa moralista y lo sitúa en el terreno crudo del poder y la influencia. Las economías ilícitas ya no son un subsistema al margen de la globalización. No, son la globalización. Son uno de sus motores principales. Dictan políticas de defensa, alteran las balanzas de pagos, corrompen infraestructuras críticas y reescriben las alianzas regionales. El crimen organizado transnacional funciona como un macroestado en la sombra. Totalmente. Un macroestado dotado de un Producto Interior Bruto que empequeñece a decenas de naciones legítimas y con una resiliencia logística ante la que las jurisdicciones tradicionales se muestran dolorosamente lentas y fragmentadas. Por eso, para decodificar estas dinámicas estructurales y comprender verdaderamente hacia dónde se dirige la arquitectura del poder mundial, la invitación a quienes nos escuchan es clara: suscribirse a Punto Data para continuar analizando la realidad más allá del ruido institucional en futuras sesiones. Asimismo, para quienes deseen profundizar en las mecánicas precisas y los datos crudos que fundamentan este análisis geopolítico, resulta indispensable acudir a la literatura técnica de referencia. Fundamentales. Sí. Se recomienda encarecidamente la lectura de 3 documentos nucleares: el Informe Mundial sobre las Drogas en sus ediciones de 2024 y 2025 de la UNODC, la Evaluación Estratégica sobre la Delincuencia Organizada en Europa, el Informe EU-SOCTA 2025, elaborado por Europol, y finalmente el Índice Global del Crimen Organizado, Visión Continental de Europa, publicado por la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional. Iniciábamos este análisis cuestionando la supuesta nitidez del mapa del poder global. Se ha evidenciado empíricamente que las corporaciones criminales han asimilado y perfeccionado las mecánicas operativas de los estados soberanos y de las multinacionales logísticas, operando con una frialdad y una eficacia implacable, lo que la verdad deja flotando una inquietud final sumamente incómoda para el futuro de las relaciones internacionales. Si las estructuras ilícitas han demostrado ser infinitamente más ágiles que las burocracias legales, ¿cuánto tiempo falta para que los estados soberanos convencionales, sintiéndose acorralados por esta eficiencia depredadora, decidan que la única forma viable de mantener su influencia global es comenzar a comportarse, operar y negociar exactamente igual que los propios cárteles que prometieron destruir? If you wanna stay out, you're gonna fade out, no gain. If you're falling down deep in the ground, no gain. It's a lie, it's a lie. It's a lie.
almost done, nowhere to run, no gain. It's a lie, it's a lie, it's a lie, no gain. If your light is gone and you can't go on, no gain. Don't forget this fact, you can't get it back.